vamos a recibir a Ingrid Álvarez Rivadeneira, quien es directora de la unidad de consultoría de la empresa Metrix. Ya ha estado antes acá con nosotros para ofrecernos un panorama de la lectura de las redes sociales. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches. Buenas noches, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Le anunciamos al público que a partir de hoy Ingrid será una colaboradora habitual de este espacio. Cada 2 semanas la vamos a tener por acá en lunes y nos da mucho gusto, de verdad, Ingrid, que te incorpores ya como una colaboradora permanente. A mí también, encantada de estar acá con ustedes. Bueno, y como le comentamos al público la vez anterior y lo hemos hecho con cada uno de tus colegas de Metrix, pues lo que tú nos ofreces es una visión del análisis que se hace con herramientas tecnológicas de la conversación pública que se da en el espacio digital. Así es, únicamente conversación pública y nosotros procesamos esa información a través de Spectus, que es nuestra plataforma, y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, solo les transmitimos las opiniones que están en medios digitales. Muy bien, pues ahora Ingrid nos ha preparado un reporte de cuál fue la conversación que en las plataformas digitales generó justamente la jornada electoral de ayer que vivimos acá en Coahuila. ¿Qué se dijo en las benditas redes sociales, Ingrid? Pues mira, muy interesante la verdad la conversación. Parte de algunos de los insights que te podría dar antes de entrar de lleno al análisis como tal, fueron las búsquedas que se hicieron, ¿no? La gente realmente estuvo muy a la expectativa de cómo le fue a Morena, aunque el PRI arrasó, pero pues cómo le fue a Morena, cuáles fueron las reacciones, qué era lo que iban a decir, y la gente estuvo buscando mucho al partido político como tal. Y bueno, si podemos ir al análisis, si me ayudan con la primera parte, en términos de la actividad digital, como pueden ver acá, pues 43 millones de personas, que es alrededor de un 30% aproximadamente de lo que hay en agenda pública normalmente cada semana. Y como podemos ver, el día 18 pues fue el punto más alto de la conversación. Y aquí me gustó, pues ahora sí que resaltar esta parte donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues salieran a votar con libertad, pero con sana distancia. Y si te das cuenta, pues en realidad, si lo comparamos con el volumen de conversación que generó ya como tal la jornada electoral, pues no fue una conversación alta la que en su momento propició el presidente, ¿no? Y a un lado podemos ver en términos de conversaciones, de publicaciones, sobre cuáles puntos estuvo principalmente relacionado esta conversación tras ya la jornada electoral del día de ayer. Esto es el día de hoy. Pues bueno, ¿no? Sobre todo relacionado con Morena, como te decía, ¿no? Todas las reacciones que hubo a partir de que se fueron conociendo poco a poco estos resultados, hasta cierto punto, pues, preliminares. Después el PRI, después un punto muy importante aquí, fraude, ¿no? La palabra fraude y sobre todo esta conversación que se generó alrededor del tema del fraude, pues diciendo, ¿no? Del lado de Morena que pues el PRI había cometido fraude y pues sobre esto se fueron algunas conversaciones, ¿no? El PAN, aquí también lo metimos, aunque su conversación es muy baja. ¿Ibas a comentar algo, Carlos? Perdón. Sí, quería aclarar en primer lugar para el público, si estoy leyendo bien la gráfica, que estos números se refieren no solamente a la conversación que generó la elección en Coahuila, sino también la de Hidalgo. Es correcto, ambas. Ya. Y los 43 millones de personas alcanzadas, eso implica que hubo mucha gente interesada en estos comicios fuera de estas dos entidades. Así es, sí, fuera de las dos entidades y más adelante cuando veamos un mapa, en realidad fueron comicios que interesaron a todo el país, no específicamente los que se estaban disputando. Ya, sí se dio una búsqueda a nivel nacional. Ya, y eso implica entonces que de alguna manera los comicios de Coahuila e Hidalgo marcaban un cierto referente para el resto del país. Así es, sí, y en las conversaciones digitales se ve reflejado, mucho de la conversación que pudimos ver aquí es el referente que marcan hacia 2021 y eventualmente para incluso las presidenciales, ¿no? Entonces, sí está siendo algo que se va marcando la pauta de cómo va avanzando la conversación.
relacionado con los partidos, qué partido le va a ir mejor, a qué partido no tanto, ¿no? Por ejemplo, el PAN, ahorita retomando un poco cómo le fue al PAN, una conversación muy baja, y lo cierto es que la gente en realidad se enfocó en el PRI y en Morena, y al PAN pues lo dejaron de lado, ¿no? Sin embargo, hubo algunas menciones, sobre todo en medios, donde se decía que pues realmente no había avance con ese partido político, ¿no? Y un poco cómo se iba quedando y cómo lo ven hacia 2021 principalmente, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con tu reporte, entonces. Así es. Y bueno, como les iba diciendo sobre el PAN, una conversación bastante baja en comparación con lo que hubo con Morena y con el PRI, y finalmente pues la compra de votos, ¿no? Esto permanece del día de ayer hacia el día de hoy, sobre todo por algunas denuncias que se mantuvieron en la conversación pues de los medios digitales, y en toda esta semana en realidad se pudieron ver 15 tendencias a nivel nacional que estuvieron relacionadas con los comicios en Hidalgo y en Coahuila. Principalmente, por supuesto, se dieron el día de ayer, sobre todo con cómo se fue dando la jornada electoral, las denuncias que iba haciendo la gente, y pues sobre todo cómo iba avanzando durante el día esta jornada. Y si vamos hacia adelante, un análisis muy interesante de cómo se dieron las búsquedas a nivel nacional de estas elecciones, y te puedes dar cuenta que hicimos una división de principalmente a qué partido se buscó en cada estado. Y si puedes ver, el PRI se buscó donde se dio la disputa y donde ganaron, ¿no? Ya. Entonces, tanto en Coahuila como en Hidalgo, esto es muy interesante, porque aquí no hubo empate técnico. Con empate técnico me refiero a que estuvo 50-50 la conversación. No, en realidad fue arriba del 70% de búsquedas relacionadas con el PRI, específicamente en esos dos estados. Sin embargo, el resto del país estuvo muy pendiente de esta jornada electoral. Incluso no está aquí, pero haciendo un comparativo de qué tanto buscaron, por ejemplo, los preps, los preliminares, todo esto, buscaron mucho, sobre todo Hidalgo, ¿no? Porque no tenían mucha noción y no había mucha información relacionada con eso. Entonces la gente se metía a buscar cómo había ido, y sí estaban muy pendientes, y sobre todo estaban pendientes de Morena, ¿no? En dos sentidos, tanto el buscar si habían ganado o habían perdido, y también las reacciones que empezó a haber de algunos líderes de opinión relacionados con el partido, que al final causaron controversia, y esto provocó que siguieran buscando a Morena pues durante el día de hoy. Y los que vemos en blanco son dos estados, Nayarit y Veracruz, que quedaron en empate técnico. Eso quiere decir, buscaron a los dos partidos por igual, ¿no? Pero la mayoría buscó a Morena, ahora sí que por estar buscando qué era lo que había pasado con el partido y cuáles habían sido sobre todo las reacciones que se habían dado, ¿no? Claro. Esta gráfica que nos enseñas es interesante en la medida en la cual vemos una tendencia muy clara sobre la conversación eh, fuera de las entidades. Así es. Me llama mucho la atención que le haya interesado a todo el país. ¿Hay como alguna gradación en dónde interesó más o fue más o menos parejo? No, sí, la verdad es que principalmente interesó en los dos estados en los que se disputó, y a partir de ahí viene Ciudad de México, pero eso se relaciona un poco con la cantidad de gente que hay en Ya. Ciudad de México. Después de ahí, algunos estados, por ejemplo, como Puebla, también causó mucho interés. Los estados que están alrededor de Coahuila también tenían un porcentaje un poco más alto. Pero básicamente no hubo más búsqueda en términos de volumen en otros estados. Ahí se concentró principalmente. Sí, te lo Y preguntaba sobre todo, Ingrid, porque entre Hidalgo y Coahuila, pues no sumamos 10 millones de personas. no, no, pero ya sumándole la Ciudad de México, la verdad Claro. es que sí hubo un porcentaje en todos los estados. No hubo un solo estado en donde no se buscara algo relacionado con los comicios de Hidalgo y Coahuila. Ahí sí no hubo Bueno, ni un cero. Sí muy se bien. interesaron en todo el país, aunque en mayor o menor medida. Y bueno, aunque hay muchas búsquedas de Morena, algo que es importante recalcar es la actitud.
¿no? ¿Cómo Claro. les fue en términos de actitud? Si podemos regresar un poquito, me gustaría explicar esta parte. Sí, la barra Eh, que está, la segunda barra, ¿no? Que vimos. Así es, las barras que están del lado derecho refieren a la actitud La que sigue, en el Alejandro. siguiente, sí, por favor. Listo. Ahí, las que están, sí, del lado derecho, bueno, ahí viene la actitud hacia Morena y el PRI principalmente, cómo les fue en términos de la conversación. Y pues bueno, Morena tuvo una alta carga de negativos, sobre todo porque pues ahora sí que los usuarios de medios digitales les decían, mira, ¿no? El PRI ganó, arrasó, mira lo que está pasando y lo estaban comentando mucho en ese sentido. Había muchas burlas también en contra de él del partido y bueno, ¿no? Algunas también relacionadas con que ya están dejando de creer y parte de lo que te decía que lo manejan como un referente hacia las elecciones del futuro es que ya no les creen, ¿no? Entonces, la gente comienza a decir que están perdiendo credibilidad y eso, pues, por un lado preocupa a los militantes del partido y por el otro lado, pues, le ayuda al resto de los partidos a decir que están perdiendo fuerza, ¿no? Pero también tienen algunos positivos, un 40% de mensajes que les favorecieron en las conversaciones y aquí son, la verdad, realmente mensajes autocríticos de qué es lo que tiene que hacer el partido para mejorar hacia 2021, ¿no? Sobre todo, y también se retoma un poco esta parte del supuesto fraude que estaban argumentando algunos líderes de opinión, ¿no? Y el PRI, muy positivo. Esto, ¿por qué pasa? Porque, bueno, la militancia sí se metió de lleno a medios digitales, a estar celebrando lo que sucedió hoy en Hidalgo y en Coahuila. Además, los medios de comunicación también lo retomaron en ese sentido y por supuesto que favoreció al PRI y la verdad es que están tomándolos como un partido que puede hacer frente al actual contexto y que también podría hacer frente en las elecciones de 2021, ¿no? Que es lo que van marcando como referencia. Y pues en los negativos, ¿no? Aquí sí hay un refuerzo de algunos comentarios diciendo que pues este partido es parte del viejo régimen, que estamos buscando lo nuevo y que pues no, o sea, no están contentos con el resultado, ¿no? Sobre todo esos son los comentarios que existen y también algunas críticas a quienes estuvieron aplaudiendo, pues por supuesto, el triunfo del partido en los comicios de Hidalgo y de Coahuila. La verdad es que muy interesante esta información, cómo les fue a los partidos y la verdad es que se pudo ver cómo todos los que estaban a favor del PRI salieron a medios digitales a aplaudir los resultados. Sí, anoche, ya después de cerradas las casillas y cuando se empezaron a difundir los primeros resultados, sobre todo después de que el PRI anunció en una conferencia de prensa que había logrado el carro completo como en sus mejores épocas, eh, sí se notaba como una catarsis en las plataformas digitales, en las redes, y la duda que tendría yo, Ingrid, es si todo este positivismo que vimos en el lado del PRI, 85% de conversaciones a favor contra solo 15% de conversaciones negativas, ¿se puede interpretar como una adhesión al PRI o más bien como un reproche a Morena? Fíjate que en ese sentido diría que aproximadamente de ese 85%, la mitad más o menos fue ahora sí que celebrar al PRI genuinamente, pero otra sí, como reproche a Morena. La otra mitad, la verdad es que lo utilizó como reproche y para recordarles y ahora sí que pues restregárselos, ¿no? Decirles, Ya, miren, aquí está lo lo que cual, veníamos diciendo. Ajá. claro, lo cual debe tener una lectura mesurada en el lado del PRI, porque no es tanto que la gente aplauda que ganen, sino que se le da gusto que haya perdido Morena. Exactamente, sí. Entonces, podríamos hacer una lectura un poco más precisa diciendo que aproximadamente el 40% de toda esa conversación que tienen es genuinamente gente del PRI que apoya al partido como tal, que quiere que salgan avantes ahora en 2021
y que estuvieron contentos por eso. Sobre todo ahí sí pude leer un poco que fue militancia, y también lo vi en redes sociales privadas, ¿no? La verdad es que llegaron mensajes por todos lados a través de WhatsApp, de Telegram, de todos lados diciendo, ¿no? Como reproche a Morena, ¿no? Y aplaudiendo esta parte, eso sí, sí lo vi mucho. Ya, ¿y tú consideras, con lo que han analizado ustedes en Metrics, que este es un sentimiento que se puede prolongar en el tiempo o será solo una burbujita y después vamos a volver a los niveles de antes? Mira, lo que hemos visto cuando, sobre todo con los partidos políticos, cuando se da un suceso en el que ganan, ¿no? Es algo que permanece un periodo de tiempo corto, pero normalmente lo que sucede es que sí ganan un porcentaje, aunque normalmente es pequeño, que se mantiene durante el tiempo. Sobre todo lo que se mantiene son estas cosas que generan algún tipo de sentimiento o emoción en la gente, ¿no? Por ejemplo, esta parte de tomar el miedo relacionado con que Morena puede perder en 2021, eso lo van a seguir utilizando, ¿no? Eso ya va a ser algo que va a permanecer y finalmente pues es algo positivo para el PRI, ¿no? Esa parte seguramente va a permanecer. Las felicitaciones, las celebraciones, todo eso normalmente llegan a un punto de inflexión y de ahí se quedan muy pocos en el camino que continúan con esa conversación, ¿no? Sobre todo utilizan lo que es a favor del partido, pero en contra del otro, eso es lo que normalmente permanece. Ya, y finalmente, Ingrid, en el subtexto de la conversación, esto se ha tomado mayoritariamente como digamos, un anticipo de lo que viene en 2021. Es algo que la conversación digital plantea como, ¿y esto es lo que va a pasar el año próximo? Hay algunas conversaciones relacionadas con eso. La verdad es que es un bajo porcentaje el que asegura que va a ser exactamente igual. Más bien lo utilizan del otro lado o lo comentan del otro lado de todo lo que tendría que cambiar Morena o lo que está perdiendo Morena o lo que le podría pasar a Morena si no reaccionan a tiempo, ¿no? Sobre todo, perdón, sobre todo en ese sentido es como lo utilizan, pero tampoco tanto como asegurar que exactamente así puede suceder en 2021, ¿no? Sin embargo, pues sí se los ponen como un punto importante para que lo tomen en cuenta, ¿no? Sobre todo también ahora que están en la elección del liderazgo del partido. Claro, esto quiere decir, perdón, porque me suena un poco a conversación inusual en nuestra política doméstica. Esto quiere decir que tendríamos ahí un núcleo de personas importante que le está diciendo a Morena, mira lo que te puede pasar porque les gustaría que Morena cambiara. Sí, no son, bueno, sí es opinión pública por un lado, también son militantes de Morena como tal, pero sí hay esta conversación que he visto ahí poco a poco, que ha ido creciendo durante el día incluso, en el que le dicen, ten cuidado, ¿no? Hay que verlo. Ya, pero es porque quisieran que ese partido modificara sus actitudes, pues. O sea, hay una adhesión, digamos, de trasfondo, quizá, ahí, en Sí, esa... sí, y sí tiene que ver con series de decisiones en las que la opinión pública considera que no fueron las correctas, ¿no? Y por un lado les dicen que esas malas decisiones repercuten y se vieron reflejadas en Coahuila y en Hidalgo, por lo menos por ahora, pero sí les dicen, esto es un llamado de atención, si no cambian todo lo que existe alrededor de Morena para 2021 e incluso para las presidenciales. Muy bien. Ingrid, pues te agradezco muchísimo que estés por acá el día de hoy. En 2 semanas te volvemos a tener. Así es, no, gracias a ustedes, yo encantada de platicar acá. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas Ingrid noches. Álvarez, de la empresa Metrics, especializada en el análisis de la conversación digital.